Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Estamos ya listos el día de hoy y sí hay que decirlo porque el psicoanálisis es, como la doctora Heiser hace un momento lo dijo fuera del aire, es una experiencia amorosa y simultáneamente es una vivencia donde a través del chiste, a través del humor, es posible que accedamos a la verdad, digamos, más cruda de la vida psíquica de los seres humanos. Entonces, en este momento, con mucho humor, riéndonos aquí en compañía de la doctora Heiser, les damos la bienvenida hoy, un día antes de dar el grito. Celebraremos mañana el grito de independencia en nuestro país. Un año más. Sí, del inicio del año judío. Exacto. Pero ¿cómo es que el grito de independencia conmemora también el inicio del año judío? Así y es. Bueno, tenemos que nombrarlo judío porque Freud, creador del psicoanálisis, descubridor del inconsciente, ¿sí? Es judío. Ajá. No era, es judío, está vigente. Sí, sí, doctora. Y bueno, pues ni qué decir, ahorita me hizo pensar de inmediato en la primera y más importante de las religiones monoteístas, que es el judaísmo, y por lo tanto, hay que decir, yo lo comparto para nuestro público en el centro de investigación, un llamado permanente por parte de la doctora es a que no seamos ignorantes en un conocimiento fundamental de las religiones. Sí. Y en este caso, la religión judía, pues es, como lo dije hace un momento, sí es la primera religión monoteísta en la humanidad. Y para ello, bueno, hay que estudiar también lo que implica el pasaje, la construcción psíquica en los seres humanos, de que es pasar del politeísmo al monoteísmo. Son de esos pasos, de esos aspectos fundamentales en el desarrollo, en el crecimiento psíquico de la humanidad. Pues bueno, con este ánimo, riéndonos fuera del aire y también empezando el programa, les damos la bienvenida hoy, jueves 14 de septiembre del 2023. Pues el grupo de analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, lo digo de esta manera porque es casa llena, casi casa llena. Estamos reunidos hoy acá para armar la conversación. Los nombro rápidamente para no ir así uno por uno, sino rápido y empezar así la conversación. En Pachuca, nuestro querido colega Oscar Hernández. En el Estado de México, nuestro querido colega Einar Hernández. En los controles, nuestra colega Mayra González. Y también ahí en compañía y con apoyo de nuestra colega Giselle Mendoza. Y acá en la Ciudad de México, al ladito de Freudiana Radio, en la mesa redonda, estamos en compañía de la doctora Heiser, Gabriela Dartis, la doctora Patricia Aguilar, Ingrid Nissen, Germán López Díaz, que es mi nombre, y pues todo este grupo encabezados por la presidenta y fundadora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a quien ahorita presentaré. Y digo ahorita porque se me está pasando recordarles, querido público, que continuamos el tema de hoy centralmente con una pregunta. ¿Qué es el psicoanálisis? Fundamental en el siglo XXI, ubicar y reubicar qué es el psicoanálisis, y lo digo reubicar porque hay que preguntárnoslo para y en función del siglo XXI. ¿Qué es el psicoanálisis? Y decía hace un momentito, entonces sí, ahora sí presento con mucho cariño a nuestra querida directora, la doctora Silvia Heiser Guerrero. Y bien, aquí estoy con un problemonón porque la internet falla y entonces nos hace vivir una experiencia de lo que Lacan llamó lo real. Pero en el caso, digamos, de Freud, lo nombró el más allá del principio del placer. Y que son conceptos definitivamente imposibles de llegar al meollo de lo que dan cuenta si no hay una experiencia vivencial del psicoanálisis. Néstor Brownstein decía que el psicoanálisis era didáctico o no lo era. Y bueno, no. En el caso de Freud la situación era muy clara. Cualquiera que le demandaba saber
¿Qué es el psicoanálisis? Lo acostaba en un diván. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser vivido para saber qué es el psicoanálisis. Tiene que ser vivencial y no didáctico. Lo didáctico tiene que ver con la política. Y por eso él subrayaba que Lacan había dicho el psicoanálisis, coma, didáctico. Ajá. Y se refería precisamente a una situación política de la constitución en el mundo entero por parte de la internacional que puso reglas muy claras, ¿sí? Que apretaban el espíritu creativo por la convicción de la hegemonía del texto. Entonces, la IPA apretó el espíritu creativo y creó una escuela, pero una escuela didáctica. Por eso Lacan se refería, el psicoanálisis como didáctico es algo de lo cual me voy a tener que hacer cargo y le permitió crear la concepción de escuela freudiana, escuela de la causa freudiana, de la causa freudiana. Bueno, tengo yo para ustedes ahora el recordar que si se inicia el año nuevo de los judíos, no olvidemos que el psicoanálisis es creado y descubierto el inconsciente por un judío. Entonces, tenemos que integrar necesariamente la posición judía del creador del psicoanálisis. Y les quiero leer algo que encontré en las ideas más importantes de la historia, algunos candidatos. En 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial, Keynes presentó a sus oyentes una visión completamente nueva del científico más renombrado y exaltado de la historia. Del siglo XVIII, dijo Keynes, Newton ha sido considerado el primero y más grande de los científicos de la era moderna. Un racionalista, alguien que nos enseñó a pensar de acuerdo con los dictados de la razón fría y carente de emoción. Vaya lío con los ingleses. Vaya lío con la ciencia. Oigan lo que dice este autor. Y nos enseñó a pensar de acuerdo con los dictados de la razón fría y ¿qué más? De la razón fría y ¿qué más? Bueno, vamos a dejar ahí lo de la razón fría. Bueno, les digo lo demás. Carente de emoción. Válgame Dios y María Santísima, si ese es Newton, el que nos enseñó a pensar así, entonces Freud nos enseñó a pensar que así no era. Sí. Que los seres humanos no estamos regidos por la razón, sino por nuestros pensamientos inconscientes. Y eso es verdaderamente una segregación, es decir, segrega Freud el raciocinio que consideraban a los seres humanos racionales. Y claro, pues el ser racional es aquel que no grita, es aquel que no tiene emoción, es aquel que no se desordena, es aquel que cuando tiembla no sale corriendo como chiva loca, ¿verdad? A tratarse de proteger, sino se queda sereno, busca el lugar en donde el Estado le ha indicado zona de refugio, aunque esté lleno de cables y de postes. La zona segura. La zona segura, porque definitivamente nuestro Estado, nuestro gobierno es mexicano. Sí, y como mexicano, ponemos sí un circulote grandote para que todos los vecinos de esa parte de la Ciudad de México vayan y acudan a esa zona. Pero está llena de cables y de postes de luz, que en un terremoto significativo, pues se nos caerán encima en la zona de protección. Bueno, pero ese es México, ¿sí? Entonces,
Imagínense lo que Freud va a insertar en las ideas más importantes de la historia y que el candidato número 1 es Newton. Freud le dice a Newton, qué bueno que todo esto siempre lo descubriste y lo razonaste gracias a la alquimia. Ujú. Y esa es la situación paradojal, ¿sí? Como dice aquí, que Keynes presentó a sus oyentes una visión completamente nueva del científico más renombrado y exaltado de la historia del siglo XVIII. Dijo Keynes, Newton ha sido considerado el primero y más grande de los científicos, pero era definitivamente creyente y sus posibilidades de creación se debía a la pasión que tenía por la alquimia. Vaya paradoja. Entonces, nos dice aquí este autor, Newton todavía es conocido principalmente como el hombre que dio origen a la noción moderna de que el universo se mantiene unido gracias a la acción de la gravedad. No obstante, en las décadas transcurridas de que Keynes se dirigió a la Royal Society, hemos asistido al surgimiento de un Newton nuevo y muy diferente. Un hombre que pasó años involucrado con el oscuro mundo de la alquimia, entregado a la búsqueda ocultista de la piedra filosofal y que estudió la cronología de la Biblia, convencido de que ésta le permitiría predecir el apocalipsis que estaba por venir. Bueno, el apocalipsis que estaba por venir en el siglo XXI fue la manifestación del éxito del discurso de género. Esa fue la apocalipsis. Entonces, se unió al otro aspecto de la apocalipsis en la sexualidad humana, ¿sí? Aquellos que no eran reconocidos en la sociedad, sino eran rechazados brutalmente y a veces asesinados, golpeados de una manera infame, porque no respondían a la dignidad de ser heterosexuales. Y la heterosexualidad era la normalidad de la sexualidad durante siglos. Aunque en siglos hemos sido acompañados por lo menos por los libertinos, por los homosexuales y por Masoch y por Sara. Entonces, la cuestión y la diferencia está en que la imposición de la norma y de la normalidad ha provocado muchísimo daño a todos aquellos que no pueden, porque se les impone en su constitución psíquica, se les impone que ellos no pueden acceder a una experiencia erótica de placer con un cuerpo de mujer o con un cuerpo de hombre. Y me interesan más los cambios de cuerpo que todas las demás, digamos, manifestaciones que se juegan, inclusive en el lenguaje inclusivo. Es horrible decir amigues. Ay, sí. Es horrible, de verdad es horrible. Entonces, por más que se pretenda un idioma inclusivo y tenemos claridad de lo que se pretende de la inclusividad, hay un rechazo natural a la homofonía ancestral de nuestro idioma amado, el español, aunque siempre impregnado de gringolindes. ¿Sí? Los gringolindes pues siempre nos han acompañado porque el país más poderoso del mundo hace frontera con nosotros. Bueno, entonces, decir amigues es verdaderamente como una vomitada de borracho. Aunque entendamos la intención de lo que se pretende de modificación
en crear un lenguaje inclusivo. Creo que tenemos que aceptar aquello que será siempre rechazado por una cantidad de seres humanos que escuchamos esa verbalización como una vomitada de borracho. Entonces nos da asco. Sí. Y como el asco es una de las señales de mayor rechazo y repugnancia a algo que nos repugna, pues no creo que tenga mucho éxito en el ámbito del psicoanálisis, que los psicoanalistas empecemos a decir, hola amigue, ¿cómo estás? ¿Sí? Y procuremos la inclusividad. ¿Por qué? Pues simplemente porque no radica nuestro quehacer en el lenguaje, aunque en el psicoanálisis es la cura por la palabra, no es en el lenguaje. Hay que entender muy bien que la cura por la palabra es esa palabra subjetiva que utiliza el habla particular de cada analizante. Y ahí sí hay toda una aventura para el psicoanalista de escuchar el habla de cada analizante, uno por uno, uno por uno. Pero además, lo simpático de Lacan, que finalmente se muere en la experiencia de que había fracasado en lo que él pretendió hacer con la metapsicología de Freud, y él declara que ha fracasado, ¿sí? Pero que nos dejó al menos datos para pensar, para analizar, pero no para creer que Lacan sustituye la creación freudiana o el descubrimiento freudiano, o peor tantito, la metapsicología freudiana. Entonces dejemos claro que el primero que es honrado en su pretensión es Lacan mismo, que antes de morir declara que él ha fracasado en lo que él creyó que era posible de llevar al psicoanálisis a modificar el término de inconsciente por el hablante ser y a modificar la metapsicología por los matemas lacanianos. Bravo por Lacan. Bravo por ese hijo de Freud que finalmente en sus últimas respiraciones en este mundo fue capaz de decir, fracasé. Y es que sí, es un fracaso. Sin embargo, podemos servirnos de muchos desarrollos de Lacan, pero con mesura, ¿sí? No con ese intento de borrar a Freud y poner en el lugar que no le corresponde a Lacan. No le corresponde, pues ni modo, dijo un zancudo, cuando volar ya no pudo, las patas se le encogieron y el cuello se le hizo nudo. Bueno, dejo la palabra a mis colegas. Sí, pienso, doctora, ahorita que usted lo decía, bueno, lo voy a nombrar de esta manera, más allá del lenguaje, porque no se trata de ello, y lo relacionaba con lo que el texto que nos compartía ahorita de Keynes al respecto de Newton. Sí. Entonces, en esa primera presentación que va en el orden de exaltar el raciocinio, pareciera entonces que desde aquel entonces, me refiero a los tiempos de Newton, la humanidad había dicho eureka, eureka, porque si ya vía el raciocinio, seríamos capaces entonces de la comprensión de las dudas ancestrales que han acompañado a la humanidad. Y decía hace un momentito, más allá de ello, más allá del lenguaje, cuando digo lenguaje, lo estoy asociando a una concepción racionalizada vía la razón del lenguaje. Y entonces, más allá de ello, es el descubrimiento freudiano en el sentido de que en la palabra, en lo singular de la palabra Sí, de cada sujeto. exactamente, lo singular de la lengua. Ay, ese término tan conflictivo de Lacan. La lengua, ¿sí? Y la lengua son los primeros balbuceos que los seres humanos hacemos desde el año
de vida. Balbuceamos y señalamos que con ese balbuceo estamos diciendo algo. ¿Y a quién se lo decimos? Pues a mamá. Aunque sea, digamos, un monstruo, Godzilla, ¿sí? No nos queda de otra más que pues dirigirnos a ese monstruo que son las madres. Acuérdense que yo siempre subrayo que la madre es Godzilla, para no confundirnos de toda la idealización que se hace de la mujer como madre. La mujer como madre no debe ser idealizada, sino cuestionada en todo lo que puede hacer frente a un ser absolutamente indefenso y dependiente de ella. La crueldad de las madres nos toca recogerla a nosotros, los psicoanalistas, desde chiquitos, es decir, desde niñitos muy pequeñitos que son cruelmente tratados por las mujeres madres. Entonces, bueno, es mejor acompañarnos de Godzilla, ¿sí? Para no olvidar que esa veneración y esa santidad a la madre, bueno, pues es producto de la política de los hombres. Los hombres son los únicos que piensan que su mamá no es prostituta. Sin embargo, en la creación edípica, Freud descubrió que cuando su madre lo dejaba por ir en pos de su padre y acostarse con él, para él era una cualquiera. Vaya concepción de Freud, ¿sí? Entonces, como que se le daba la cuestión de la sexualidad, ¿no? De manera natural. Decía, mi mamá me abandona por el otro, piruja. Ya digamos en una situación menos cómica, más seria, desde lo que pretendió teorizar Lacan al respecto del Edipo, ¿sí? Pues ya veremos a lo largo de este mes cómo Lacan, en su pretensión de darle un estatuto de ciencia al psicoanálisis o de colocar al psicoanálisis en lugar que le pertenece en la sociedad y en la cultura, que bueno, ¿por qué pensé que tendríamos que decir qué es el psicoanálisis exactamente en el mes patrio? Porque el psicoanálisis no es francés, no es judío, no es inglés, no es norteamericano, le pertenece, lo que descubre Freud y nos entrega es de ustedes. Sí. A ustedes, seres humanos, les pertenece el psicoanálisis. Simplemente yo fui ese sujeto que fue capaz de darse cuenta que le pertenece a los seres humanos. El psicoanálisis es de los seres humanos. Ahora, White, sean pobres o sean ricos. Sin embargo, el psicoanálisis no se desarrolló para el pueblo, aunque hubo toda esta experiencia de Freud de crear instituciones absolutamente gratuitas. ¿Sí? Eso ya estaba en Freud y ya estaba en algunos de los alumnos de Freud. El psicoanálisis no tenía por qué costarle al ser humano, le pertenecía desde ya al ser humano. ¿Por qué? Por el solo hecho de tener una la lengua, ¿sí? Que nada tiene que ver con la filosofía del lenguaje. No, afortunadamente. Nada tiene que ver con la filosofía del lenguaje. Entonces, el psicoanálisis sigue separado radicalmente de la filosofía y de la concepción de ciencia positivista. Bueno, muy bien, ¿qué más? Usted trajo aquí una definición de lo que es el psicoanálisis por parte del vocabulario de Freud que creó Paul Laurent-Assun, un filósofo psicoanalista brillante. Brillante porque se ha dedicado a darle a Freud un lugar verdaderamente exuberante de todo lo que puede despertar la obra freudiana. Él es el creador de la epistemología freudiana y estudios muy serios al respecto de la metapsicología freudiana, y ha escrito y escrito y escrito y escrito el vocabulario de Freud, ha escrito el freudismo, bueno, en fin, etcétera. Muchos libros al respecto de ese Freud que a veces no nos imaginamos
todo lo que se puede decir al respecto de su creación y de su descubrimiento. Venga. Sí, creo que algo que a mí me sorprendió mucho leyendo, sí, como investigando qué es el psicoanálisis, ¿no? Cómo poder ir transmitiendo a todos nuestros radioescuchas, a todos los mexicanos que definitivamente estamos creando ese psicoanálisis de mexicanos. Algo que a mí me sorprendía es cómo el concepto se consolida por tres acepciones, que una es importante en relación a la otra y que fractura toda la concepción de razón, de razonamiento, de pensamiento que usted nos leía al principio del programa, en donde son conceptos cerrados, son conceptos que definen un punto particular, y justo el psicoanálisis no. El psicoanálisis habla de un procedimiento de investigación de los procesos psíquicos, que además dice que bajo otro camino no se puede adquirir. Nos habla de un método de tratamiento de los trastornos neuróticos y nos habla de una serie de ideas psicológicas adquiridas a partir de este camino. Entonces, lo que a mí me parecía muy bello y muy complejo a la vez de lo que es el psicoanálisis es que una acepción no puede existir sin la otra, y es lo que consolida la vivencia pura de pasar al diván y de descubrir en uno esos procesos psíquicos inconscientes que sí, ok, podemos tener conocimiento de ellos a partir de la palabra, pero que justamente siguen siendo un enigma a tratar, y cómo producen también el afecto, el sentir, y cómo se hace un esfuerzo para pasarlo a la palabra, que es justamente la concepción que fracturó Freud en todo el pensamiento anterior. Así es. Todo, estaba eliminado el sentir y tenía que ser la concepción racional de la conciencia. Exacto, a fuerza. Ajá, entonces, solamente la conciencia y nada más que la conciencia y entonces la razón. Ajá. ¡Qué bomba! No, existe el inconsciente freudiano. No el inconsciente en general, sino el inconsciente freudiano. Y creo que en esa línea, la ruptura que hay con respecto a la concepción de ciencia que actualmente de manera política circula, va en esta línea de lo que Newton instauró, que tiene que ver más bien con un apoderamiento de la naturaleza y no con una concepción que permitía que el fenómeno se manifestara sin modificarlo. Es decir, apostar a que la implicación del sujeto observador estuviera tocando lo menos posible el fenómeno. Esa concepción científica fue creada muy en la línea de los románticos alemanes y es muy notoria en este poeta que ahorita podemos decir un poeta que se atreve a abordar la ciencia, pero en su tiempo es que el poeta podía abordarlo todo. No había esta segregación de la especificidad de las materias, que en lugar de irnos enriqueciendo nos va empobreciendo. Bueno, y Porque sobre todo nos empobrece también en la luz que de tus ojos brilló. ¿A qué me refiero? A la economía. ¿Sí? Claro. ¿Te duele el diente? Un especialista. Claro. ¿Te duele algo del oído? Un especialista. Ya no ves muy bien, un especialista. ¿Tienes mocos que ya no sabes qué hacer con ellos? Un especialista. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿No? Se te cae el pelo, un especialista. ¿Sí? ¿Te duelen las articulaciones? Otro especialista. Entonces, bueno, no alcanza ningún dinero para que uno pueda ser tratado pedazo a pedazo de nuestro cuerpo, ¿sí? Con un especialista. Bueno, y no hemos abordado, doctora, la desolación que eso produce en los sujetos, porque de todos los especialistas no hay uno que recoja al sujeto que sufre, que padece su cuerpo. No, no. Eso afortunadamente todavía está en los psicoanalistas. Sí, ¿no? ¿Sí? La concepción de que el ser humano sufre de aquello que no sabe, pero que sabe, ¿sí? Ay, no, eso es divino. ¿Quién propuso precisamente eso? El
Psicoanálisis es aquel que da cuenta de un saber que aparece en la conciencia como que no se sabe, aunque se sabe. No, es genial, genial. Ya desde ahí podemos trabajar todo lo que se nos dé nuestra repajolera gana. ¿Por qué? Porque si seguimos esa lógica, entonces se nos abre un imposible posible. Sí, esto que está mencionando, doctora, me hace recordar en la clínica lo que una paciente con cáncer llega a la conclusión porque dice, si yo no hubiera sabido los efectos del medicamento que me están produciendo, yo hubiera tomado la decisión de no tomar ninguno y que me hubiera A ver, un y poco que más claro. no Si me yo hubiera sabido los los efectos efectos que me iba a producir el el medicamento medicamento que me iba a curar del del cáncer, cáncer, porque dice ella, lo siento más los efectos del medicamento para el cáncer que el propio cáncer. no, hay que distinguir, eso es una palabra de puño, eso es lo que sea de escuchar. Ajá. Pero también el psicoanalista puede orientarla y ser muy firme. Lo que usted siente no tiene que ver con los efectos del medicamento. Esa es la diferencia absolutamente, pero profunda. No tiene que ver con los efectos del medicamento. Usted lo que padece es algo que tiene que ver con su psique y que en el organismo se llama cáncer. Eso es lo que vamos a tratar. ¿Por qué usted produjo un cáncer? Y ahora le echa la culpa al medicamento. Ahí sí, aunque nos quieran torcer la mano nuestros analizantes, no pueden. No, porque hay de fondo justamente lo que va cubriendo. El tanto cáncer la- es una enfermedad la psíquica. enfermedad, sí. O sea, es lo que va cubriendo cuál, al ella percatarse, porque ella tuvo, bueno, dice que ya no lo tiene, cáncer de lengua, en la lengua, y me decía, qué cosas tan terribles tuve que hacerme, porque antes de que tuviera yo el cáncer, yo no quería hablar con nadie. Pues lo logró. Y ahora, Pues lo logró. lo logró. Ahí está, porque- no que no hay omnipotencia psíquica. Sí. Sí, No quiero doctora. hablar con nada de cáncer en la lengua. Entonces no es azaroso que tenga el cáncer en la lengua. Ahora ya no puede hablar. Dice, eso es terrible darme cuenta de que ahora ya ¿Se no es cumplió? que se cumplió su deseo de no hablar con nadie. Claro. Entonces, el psicoanálisis, cuando estaban comentando de la especialidad del órgano que tienen que tener los médicos, cómo en el psicoanálisis y hacer dentro del procedimiento, el analista lo sabe, de este saber Ya no- brinco, doctor. A ver, despacio, ¿sí? que no ¿Qué es lo que exactamente quiere decirnos? Porque ya brinco. que el psicoanálisis no tiene especialidades, que el psicoanálisis lo que el procedimiento Ajá. que es el psicoanálisis es la cura por la palabra, pero para que haya eso se requiere un analista que escuche ¿Qué? eso, Esa palabra. Esa esa palabra que ahorita pudimos, digamos, discernir ajá, de lo que verdaderamente provocó el cáncer. exacto, Yo no quería hablar con Con nadie y lo logré. Me tuvieron que quitar pedazos de lengua, lengua. es lo que yo supongo. Me tuvieron que quitar pedazos de lengua y ahora ya no puedo hablar.
ahora tengo que usar un aparato, me supongo que aquí en la faringe o en la laringe o No, aquí, ¿no? tuvo que aprender el lenguaje de señas Bueno, y ahora hablo escribir. con señas, ¿sí? Pero no es la emisión de No, voz, que eso tiene también una repercusión psíquica distinta. Ahí está la ópera. Sí. Totalmente. Nada más. Sí. ¿Cuál es el instrumento por excelencia de una, Soprano. no, de una orquesta sinfónica? La La voz. voz humana. La voz, doctora, sí. Ni el violín, ni el cello, ni la trompeta, ni nada. La voz humana. Y sobre todo cuando hace la flauta mágica de Mozart, ¿no? Sí, que tienen que imitar el sonido de los pájaros y lo hace una maldita soprano con la voz, Sí. con la vibración de la voz. Ay, no, no, por favor. Bueno, sí, Germán. Es que vi que había Sí. levantado la mano Yo aquí en el quiero grupo. participar, yo quiero participar. Perdón, Einar iba a decir. Sí, ver, adelante, Einar. Einar. Sí, bueno, sobre todo recuperar el trabajo muy lindo que hizo la doctora al iniciar el programa, porque me llevó a una aprensión, y sobre todo quiero subrayar este aspecto de si el psicoanálisis le pertenece a los seres humanos, y quiero subrayar eso. Entonces el psicoanálisis no tiene caducidad, no es caduco, no pasa a la prehistoria, no pasa a la historia, no es del orden de las teorías. Y quiero recuperar ese trabajo que venía haciendo, doctora, porque va precisando y muy bien que en efecto lo voy a decir así, lo valioso del ser humano, lo valioso de la singularidad de cada quien, sí no está en el lenguaje inclusivo, no está en la razón, no está en las especialidades, no sé, de los médicos que quieren aprender en el órgano del cuerpo. Y me hizo recordar muy rápidamente cómo Freud, desde sus primeros trabajos, antes de que escriba la interpretación de los sueños, lo que podemos pensar nosotros como antes de que cree el mismo psicoanálisis, él en un trabajo muy temprano de 1880, no me sé exactamente la fecha, pero es el trabajo de las parálisis histéricas. Él ya desde ese momento, en esto de que no está en el lenguaje, no está en la razón, él ya desde ese momento dice que la parálisis de la histeria desconoce, es como si desconociera la anatomía misma, no está ahí. Con esto quiero La decir, anatomía perdón, porque la anatomía se convirtió en una verdad científica. Y lo exacto, que pasa con las histéricas de Freud es que las histéricas, con sus parálisis, en donde no podía ser verdadera esa parálisis porque no había fundamento biológico, de todos modos estaba la parálisis ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo del cual se habla en el psicoanálisis es el cuerpo psíquico, eso. no el único que pertenece a la biología. Y ahí nos tenemos que ir inmediatamente, mi querido Einar, al problema con las neurociencias. Sígale. Sí, justamente hacia allá iba, ¿no? No, Que sí, la parálisis... yo ya me latía que para allá iba. Entonces dije, No, bueno, bueno, me refiero al cuerpo, doctora. Sí, me refiero a la anatomía. Bueno, a ver si me puedo explicar. Sí, que lo que me parece como extraordinario del descubrimiento freudiano es que sí, la parálisis desconoce la anatomía y simultáneamente alcanza el cuerpo, pero no está ahí. Entonces, en efecto, una de las cosas que nos entrega el psicoanálisis es que el cuerpo del cual habla, o bueno, no del cual habla, el cuerpo humano no es la anatomía, no está, en este caso, ya ligándolo con las neurociencias, no está en el cerebro, pero eso no significa que no lo alcance, eso no significa que no lo altere, eso no significa que no lo toque, pero no está ahí. Entonces, la gran caricatura, la gran falsedad o el gran fracaso de las neurociencias es
toda la propuesta que hubo de localizar en el cerebro, en las zonas y ahora en el campo de lo que le llaman como las interacciones de las conexiones sinápticas, encontrar las funciones humanas, pero del cuerpo del cual dio cuenta el psicoanálisis justamente es de un cuerpo psíquico, que no está nunca ni en las conexiones ni en la anatomía. A eso quería llegar. Bueno, pero ya nos provocó, ¿no? Ya nos provocó con ay, ¿a poco no? ¿A poco no? Es a veces muy divertido para el psicoanalista, ¿sí? Echarse un quítate que ahí voy, con las neurociencias, con la filosofía, con la sociología, con la antropología, con la química, con la física, con la energía. Es decir, el psicoanálisis tiene diálogos en una condición sine qua non. El psicoanálisis propone la radical diferencia de todo lo que cada una de las especialidades de la ciencia, ¿sí?, propone. Entonces, ¿cómo establece su diálogo? No en pleito, pero sí en un apasionamiento, de decir, así no es. Así no es, porque ¿qué hace usted cuando viene un sujeto, como sucede en París, le da un cachetadón de miedo? Eso le sucedió a una amiga mía en París, bajando en las escaleras eléctricas, le dio un cachetadón espantoso, un hombre, ¿sí? Y le lastimó uno de los ojos porque traía lentes. Entonces, una parte del vidrio que le rompió, ¿sí?, se le encajó en el ojo. Ay, qué horror. ¿Sí? Y entonces, a ver, que me explique las neurociencias, ¿sí?, en el cerebro de este sujeto, ¿cómo podrían dar cuenta de ese acto? Es imposible. Es imposible. Cuando está sucediendo el acto, ¿cómo podrían tener, digamos, al cerebro de este hombre ahí para detectar qué zonas fueron las que se prendieron los focos? Inclusive en la pretensión. Imposible, imposible. Sí, ¿no? En la pretensión de la anticipación, ¿no? Pareciera que la estructura en las neurociencias apuesta a poder anticipar ciertos rasgos, ciertas manifestaciones, sin la garantía de que eso no va a suceder. Finalmente sí puede pasar en algún momento que un sujeto pase y le aviente un cachetadón, bueno, le dé un cachetadón a alguien. Eso no se va a poder evitar, no va a ser diagnosticado con anticipación. Ahorita lo Es... pensé, porque por Y eso está la propuesta de un racionalismo carente de emoción, pues justamente porque no va a alcanzar a explicar esa situación de la emoción. Ahora bien, doctora, lo que yo les traía el día de hoy sí, Oscar. era justo con esto que vengo pensando y me hacen pensar al respecto, es sobre cómo este racionalismo va a ir apoyando sí, mejor dicho, la sugestión. Cómo incluso la sugestión va a estar inscrita o va a ir siendo apuntada en cualquier situación que tenga que ver con el ser humano. Y es justamente lo que el psicoanálisis también va a romper con eso. Cuando dicen un momento, el psicoanálisis dice un momento, hay algo más que la sugestión. En la vida psíquica del ser humano hay algo más que la sugestión en esos fenómenos psíquicos y es ahora sí, es abordar desde lo desconocido, desde lo que nos vamos a ir encontrando. O que también, ahorita que usted va planteando esto, Oscar, también, bueno, justo yo pensaba en que, ¿qué era lo que permitía que una persona fuera sugestionable? Y que, eso está fascinante. Sí. sí, porque Que algo, tenía abuelita, ¿no? no lo había así pensado, pero sí. Y bueno, es decir, hay
hay varios puntos que yo estuve como tanto investigando, pero el que a mí, digamos, lo que a mí me hizo pensar fue que en la sugestión no hay ese proceso, o sea, para que se dé la sugestión, no hay ese proceso de pensamiento. No se piensa, sino automático, por así decirlo, ¿no? Se da esa sugestión como ese influjo de una idea o de una creencia. Pero decía, sí, ok, no se piensa, pero no vamos precisamente hacia ese pensamiento racional que se plantea desde la ciencia, sino, por ejemplo, en el psicoanálisis lo que ocurre es que no es ese pensamiento racional, lo que ocurre, digamos, en la sesión analítica, sino es a partir de las ocurrencias. Sí, Eso, claro. Sin embargo, creo que nos quedamos cortos y nos quedamos en lo que usted nos dice, ¿sí? Sin embargo, es válido. Ujú. Ajá. La obligación que nosotros tenemos, y he ahí los rompimientos de cabeza, es que con solo lo que nos presenta nuestra colega Ingrid, tenemos que llegar a decir cómo es la constitución de lo psíquico para que la sugestión funcione. sí. Sin eso, estamos completamente fuera del ámbito del psicoanálisis. El ámbito del psicoanálisis, es decir, el espacio en donde el psicoanálisis se desarrolla y se mueve, es llegar a decir, no en qué zona del cerebro se produce semejante evento de la sugestión, No. sino decir cómo el sujeto la crea. Entonces eso es lo que es verdaderamente sorprendente. Pero he ahí el trabajo brutal que tenemos, ¿sí? Para dar cuenta de lo que ya había dicho nuestra colega Gaby Dartis, de ella se admiró al respecto de la reacción violentísima de deseo de ir a matar al otro por haber escuchado una noticia falsa. Sí. ¿Qué hay entonces ahí? Una sugestión. Y es la sugestión del siglo XXI, las noticias falsas. Y que tenemos todavía el pendiente de explicar precisamente ese fenómeno. Y que ese fenómeno estaba siendo reducido a la posibilidad de enajenación masivamente de la población del mundo por la creación de los Algoritmos. algoritmos. Exactamente. Entonces, es una reducción ahora a través de esa concepción de algoritmo matemático, ¿sí? La posibilidad del dominio de las masas. Bueno, ahora, tenemos que saber que justamente se utilizó de una manera muy acertada, muy elocuente, en un pueblo, Estados Unidos, que no es México, no es México, no es México, Sí, claro, sí. ¿sí? Se aceptó que por medio de los algoritmos utilizados, Trump estuviera como presidente de los Estados Unidos. Entonces sí nos debe de sorprender y preocupar que la masa puede ser movilizada por esos medios. Hay una diferencia radical, digamos, en los mexicanos, ¿no? ¿Sí? Los mexicanos no son estadounidenses. Sí, a ver, usted quería decir algo. Sí, justamente es que estaba pensando, así me vino a la cabeza una cuestión que esta idea toma inspiración en el método de los algoritmos y en un caso que presenta Freud al respecto de celos, que es una mujer que después de comunicarle a la mucama que lo peor, que estaba en una inmensa felicidad y que lo peor que podía pasarle en ese momento es que su esposo la engañara, al día siguiente recibe una carta de una mujer que le comunica
que su esposo le La es engaña. infiel con esa mujer. La engaño, sí. Entonces despierta un empuje de celos, que es lo que lleva a enfermar a esta mujer. Ajá. Salud. Bueno, salud. Gracias. Lo que me dio la pauta es, por supuesto, Freud analiza una serie de cosas al respecto de los celos, pero sobre todo llega al meollo del asunto de la resolución de quién fue la mujer que le envía esa carta. Ella misma. Sí. Ella misma. Sí, exacto. El sujeto es sugestionado por sí mismo. El que va a dar la pauta Bravo. de la sugestión es él mismo. Entonces, el método de los algoritmos no tiene mayor eficacia más que a partir de la información que uno le da a una máquina. No puede ser ninguna cosa fuera de lo que uno le aporte a ese otro como información. Bravo, mi querida Giselita. Sí, efectivamente. Efectivamente. Tenemos salvación. Sí, nos podemos salvar de los algoritmos. Sí. ¿Por qué? Porque se requiere la subjetividad que encuentra una satisfacción en ser enajenado, en ser manipulado, en ser sugestionado. Sí. Si no hubiera una participación subjetiva, Freud no hubiera tenido un problema que se le presentó, que no todos los seres humanos podían entrar en la sugestión de la hipnosis. Sí. Entonces dijo, ah, caray, no, pues no todos. ¿Qué quiere decir? El ejemplo, digamos, de este caso es que para que a ella se le cumpla con una veracidad que su esposo la engaña, ¿y por qué necesitaba ella, digamos, que su esposo la engañara? Porque la intensidad de los celos es erótica. Entonces se encuentra en los celos una intensidad erótica que no es posible encontrarla de otra manera. Para que eso tuviera raciocinio y no la trataran de loca, se escribe una carta en donde ella misma, ¿sí?, se presenta como la otra mujer. Ahora, cuando este evento de la carta es en una estructura no neurótica, sino psicótica, entonces no hay la posibilidad de que el ser humano sepa que para tener esa enorme satisfacción, ella escribió la carta. Claro. En el caso de la psicosis, la otra existe y le escribió esa carta. Aunque el ser humano en ese momento sea él el que escribe la carta, para el psicótico existe el otro como una verdad indiscutible. De ahí los problemas, digamos, de la persecución. Totalmente, sí. No, el Bueno, eso es el psicoanálisis es maravilloso. Qué increíble, doctora. O sea, me hace pensar en todo lo que han ido hablando en relación al cómo ni desde el organismo, ni desde el lenguaje, solo así el lenguaje, y con este caso que nos presenta Giselle y cómo lo desarrolla usted, pues es a partir solamente del sentir y de lo que ella vaya descubriendo y poder decir, que no va a alcanzar a decir todo, pero de lo que pueda decir de lo que sintió, pues va a llevar a tocar un poco de la vivencia de esta mujer. Pero está a años luz de acercarse las neurociencias, la filosofía, la ciencia, la medicina. Bueno, eso es lo que define el campo del psicoanálisis, ¿no? Sí. Ahora, el campo del psicoanálisis comparativamente con los fenómenos psíquicos es enano. Pero bueno, no sirve. Es un enano que no sirve. Sí, porque nosotros constatamos permanentemente, ¿sí?, lo que un ser humano es capaz de decir en una sesión analítica. Y que uno Sí, dice,
Sí, doctora, sí. en este momento, lo pensé como en algún momento lo dijo Freud, como la imagen del telescopio o del microscopio, que nos va a Sí. permitir observar aquello que ya sea esté en el universo en lo más vasto o esté en lo más pequeño y en lo más minúsculo que nosotros no podamos observar. Pero en eso está lo grandioso del instrumento, que podemos acceder a observar, aunque sea un punto, pero de aquello que, que es increíble, que es inaccesible, si no fuera por ese mismo instrumento. Bueno, pero ¿quién crea los instrumentos? El ser Sí, el ser humano. humano, el ser humano. Digamos, con la ciencia es que para que sea como Newton, así, racional y no emotiva, ajá, tiene que excluir al sujeto creador de la ciencia. El psicoanálisis incluye al sujeto creador de la ciencia. Por eso la canción quiere decir que el sujeto de la ciencia es el mismo sujeto del psicoanálisis. Pues no hay otro, no hay otro que sea capaz de crear la ciencia. Lo que es genial es que el ser humano mismo se ponga condiciones de adversidad para que excluya las emociones de lo que se supone que tiene que ser racional. ¿Sí? Y entonces él mismo se excluye de su propia creación. He ahí la neurosis de nuestro tiempo. Porque no hay una neurosis. Me hace pensar en No, la es que no hay enajenación, que es como cederle Ajá. al otro y ahí quitar la participación de la persona, o sea, su postura, lo que desee, su pensamiento, su sentir, y es que el otro, que esa noticia falsa sea la que me guíe, pero bueno, lo que no se dice es que lo guíen los afectos No, propios, la lo que ya le noticia falsa pertenece. es la que yo requiero Ajá. para alcanzar un placer que de otra manera no podría yo alcanzar. Sí. Sí, Es doctora. que no hay que perdernos de la línea analítica, ¿sí? La explicación de por qué una noticia falsa el ser humano puede desencadenar, sí, una violencia de querer ir a matar al otro, es porque la noticia falsa desencadena una experiencia de placer inédito en ese sujeto que ahora justifica el deseo de ir a matar al otro. Sí. Entonces, hay un deseo de querer ir a matar al otro que no sería posible de justificar si no es a partir del medio de una noticia falsa. Y que además deja en un ocultamiento a ese que experimentó la violencia del material que a él le pertenece, que en él constituye, que en él se juega, por lo que necesitaba esa noticia falsa para descargar esa violencia. O sea, bueno, es que ¿quién no ha querido matar a su mamá y a su papá y a sus hermanos, y al perro y al gato del vecino? Y bueno, matar así. ¿Quién no ha tenido instintos de muerte para todo lo que nos rodea? No, y hasta varias veces, no sé qué. Ay, no, no. Qué horror. Entonces, el otro día estaba hablando, la vez pasada en uno de los programas estaba hablando la doctora Aguilar de este abogado Carrancá, ¿sí? Que precisamente se valió del psicoanálisis para poder explicar ese placer del crimen, ese placer en el ser humano de poder ir a matar al otro. Ahora, lo que es verdaderamente ya una descomposición social son los sujetos que se alquilan para ser asesinos, ¿sí? Por pedido, por solicitud. Los sicarios, doctora, los sicarios siempre han existido y recuerdo en mis andanzas por esos ámbitos criminológicos. Caray, qué barbaridad. Preguntar
preguntándole a un chico, porque un adolescente, cómo inició desde muy tempranamente a manejar las armas y a ser contratado como sicario. Y le decía, ¿y tú cuál satisfacción? No le decía cuál satisfacción, qué placer obtuviste en ser sicario. Y me dice, no sé, pero lo que sí le puedo decir es el primer impacto al matar al primero. Ese no se me puede olvidar. Esa mirada no se me puede quitar de la mente. Y si me pregunta cuántos muertos llevo, muchos. Y el temor es cuando yo salga de aquí. ¿Pero temor de qué, doctora? De ser, de la muerte, porque lo que él... ¿Pero temor de su muerte o de temor de repetir, digamos, de el repetir, placer de matar a otro? de repetir esa primera experiencia que lo dejó marcado. Y que Es eso, muy interesante lo que usted propone porque en la repetición de seguir matando, sí, él no resolvía lo que experimentó en el primer crimen. en ese primer crimen, Y exactamente, entonces tenía miedo de qué. de estar repitiendo y no llegar a esa primera experiencia. Entonces lo que lo hacía llevar a cabo los siguientes crímenes era la búsqueda de esa primera experiencia, De esa primera experiencia. que parecía, ¿sí?, en él inolvidable. Inolvidable. Pero lo que ya usted no investigó es si era inolvidable por el placer intenso o era inolvidable porque en todo crimen hay una pérdida de nuestro yo en el otro yo. No, ya no llegué a No, esa pues claro que no, investigación, porque doctora, eran porque ahí no era, andanzas. ahí no ¿sí? era en el ámbito psicoanalítico, pero sí empezó a llamarme la atención qué es lo que él buscaba en esa repetición de matar y matar y no encontraba eso que andaba buscando. Bueno, ¿Qué pero es nosotros eso? La sabemos que primera, eso que andaba buscando, ¿sí?, esa tiene que satisfacción. ver con el impacto de la ambivalencia freudiana del amor propio. Es decir, un aspecto de en toda satisfacción hay esa ambivalencia. Sí. Por eso la satisfacción pulsional siempre es parcial. Entonces, uno ama, pero parcialmente. ¿Por qué? Porque uno odia también en una simultaneidad. Sí. Entonces, el objeto de amor puede ser intensamente amado, intensamente odiado, simultáneamente. Sí, sí, sí. ¿En qué andamos? ¿En qué horario andamos? Doctora, estamos ya a 5 minutos de concluir la emisión del día de hoy y daré lectura a un par de mensajes que hemos recibido de parte de nuestro público Radio Escucha. Gerardo Pérez nos dice, buenas tardes, doctores. Ya extrañaba los programas en vivo. Un saludo a la doctora Patricia Aguilar. Solamente el que se psicoanaliza sabe el poder de la palabra que es la cura. Solamente, eso es verdad. Eso es verdad. Qué puntual el recordarnos que es un ámbito único en donde acontece precisamente esa experiencia. Es como también, digamos, estos sujetos que se suben al Everest, ¿sí? Es una experiencia únicamente singular y subjetiva. Sí. Aunque muchos lo hagan, en cada sujeto la experiencia de vencer la cumbre del Everest, ¿sí?, es distinta, radicalmente distinta. Y entonces es verdad que la experiencia de la cura por la palabra es cuando el sujeto singularmente se analiza. Pues sí, muchas gracias por ese comentario. Y el último mensaje que recibimos el día de hoy llega por parte de Salvador Strange y dice, doctores, es un deleite escucharlos. Cuando escuché la pregunta de ¿qué es psicoanálisis? Se me ocurrió que es la luz cegadora y que lastima los ojos del hombre que sacan de la caverna de Platón.
Ay, Sí. Llegó un mensaje más, doctora, por parte de Lee Orozco y nos dice, buenas tardes. Esta semana fue muy gratificante tenerlos en vivo. Aquí seguiré en la medida de mis posibilidades. excelente. Okay. Ojalá y que sus posibilidades sean tan amplias, tan grandes, para poder conservar este horario, porque acuérdense que en función de abrirnos al público, hemos intentado desde hace 2 años, ¿sí?, modificar los horarios. Y se nos complica, y se nos complica, y se nos complica, y bueno, volvemos al de las 12. Ni modo, dijo un zancudo, cuando volar ya no pudo. Entonces, sí, pues muy agradecidos. No sé si mis colegas quieren ir cerrando. Pues a mí me parece, doctora, muy importante la convocatoria que nos hace en el mes patrio. Para mí es de un llamado, digamos, un llamado a recuperar, a estudiar, a vivir los fundamentos del psicoanálisis como vivencia en este tiempo, en un tiempo que valga mi redundancia, que al mismo tiempo, en relación con el mes patrio, a mí me llama a recuperar y reconocer mi raíz, nuestras raíces. Entonces, tiene que ver con las raíces en la experiencia psicoanalítica y las raíces de mi tierra, las raíces de la tierra, de la madre patria. Entonces, el llamado que usted nos hace en ese sentido, para mí, en estos días, me parece fundamental. Y es que sí, ¿por qué en el mes patrio? Porque es un grito de independencia. Entonces, no podemos los psicoanalistas tener una dependencia en nuestra formación de Europa, porque eso cancelaría la creatividad de nuestras características subjetivas, ni tampoco fiarnos de que la formación sea inglesa o de que venga, digamos, de Argentina, que Argentina y México podrán decir que somos países hermanos. Qué bueno, pero esa hermandad es en absoluta diferencia. ¿Sí? Entonces es radical la diferencia. Y aquí los argentinos han llegado a México como seres dominantes, dueños de la verdad psicoanalítica, y que los mexicanos, agachados siempre, tenemos que darle las gracias a los argentinos, que nos trajeron a Lacan. No es así, ¿eh? No es así. Hay libritos malos, regulares, pero bueno, algo nos dejan al respecto de la historia del psicoanálisis en México. ¿Sí? Y no son los argentinos los que trajeron a Lacan a México. Lacan vino a México y fue rechazado. ¿Sí? Entonces, no, ¿eh? Pero sí es muy importante que esa singularidad del psicoanálisis en el acto de creación de los mexicanos sea dicho en el mes patrio. El grito de independencia. No pertenecemos a Europa, no pertenecemos a Argentina, no pertenecemos a Estados Unidos, ni a los ingleses, ni a nadie que se le parezca, que trate de impedir la originalidad de la creación mexicana. Ese era el propósito del mes patrio. El grito de independencia. Bueno, dejamos aquí. Sí, doctora. Ahora que venga la musiquita. Con las marchas zacatecas. Sí, claro. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.